Un inmueble al año no hace daño. ¿Cómo cambiaría tu vida si te comprometieras a comprar un inmueble al año? ¿Cómo sería tu vida en 10 años? Yo sé que tu loca de la casa quizás te está diciendo en este momento, uy, eso es para los ricos, yo no tengo plata, yo no tengo crédito, yo tengo tantos problemas, yo no sé de bienes raíces. Pero espera, porque te voy a decir en este video cómo tú puedes hacerlo. No importas tus condiciones. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en mi canal compartimos herramientas de cómo puedes crear ingresos pasivos con bienes raíces en forma segura, con poco dinero y aunque no tengas crédito de los bancos. Y en este video vamos a hablar de mi libro, que ya lo publicamos, Un inmueble al año, no sé años, que este libro ya ha cambiado la vida de miles de personas. Quiero contarte un poquito del libro. Quédate hasta el final del video porque te daré herramientas que aunque no compres el libro, vas a encontrar que tú puedes comprar no solo uno, sino muchos inmuebles en relativamente corto tiempo. Lo primero es reconocer tu fuerza. Es reconocer que tú puedes hacerlo. Voy a darte un ejemplo. Si yo te dijera a ti, oye, ¿quieres ir a Monowi, que es el pueblo más pequeñito de Estados Unidos? Tiene solamente 150 habitantes. Tú me dirías, ay, Carlos, interesante, pero no tengo plata, me encantaría, pero no tengo tiempo, pero tengo muchos problemas, pero tal. Ahora, si hipotéticamente un miembro muy cercano de tus afectos tuviera una enfermedad muy delicada y te dijeran, mira, solamente puedes encontrar la cura si vas a un pueblo que se llama Monowi en Estados Unidos. Y ahí vas a encontrar en forma sencilla el recurso que le salvará la vida a tu ser querido. En ese momento tú encuentras una razón que transformará tus paradigmas y tú dirás, no importa de dónde me tengo que conseguir el dinero, el tiempo, salir de líos, solucionar todas las dificultades, pero yo lo hago. Y estoy casi seguro que lo lograrías. Como has logrado muchísimas cosas en tu vida, así hayas tenido las dificultades cuando dijiste voy a terminar esos estudios con todos los desafíos, las limitaciones de tiempo, de dinero, de sentir que no eras suficientemente inteligente, de todo lo que tú quieras. O cuando dijiste voy a sacar adelante ese trabajo. Tú lo hiciste, sacaste la fuerza, encontraste las razones y a partir de esas razones tomaste la determinación de hacerlo. Ahora, la mayoría de las personas compran un inmueble y medio en toda su vida. Y la razón es porque ni siquiera se plantean comprar un inmueble al año. Quizás a lo mejor un automóvil cada 2 a 3 años, pero un inmueble al año, las personas no se lo plantean porque piensan que es imposible. Pero fíjate, si hablamos de dos taxistas que son hermanos y ambos tienen un taxi del mismo modelo, trabajan en la misma ciudad, tienes el mismo tiempo y uno de los dos taxistas se gana $1,000 al mes y el otro se gana 1,500. Y en un tiempo, el que se gana 1,500 ha ahorrado y maneja mucho mejor sus recursos y tiene 3 taxis, mientras el otro sigue ganándose los mismos 800. ¿Cuál es la diferencia? No solamente quizás cómo trabajan, sino cómo manejan su dinero, porque eso hace una diferencia. Y es la determinación de crecer. Y eso es lo que tú puedes hacer con bienes raíces. ¿Por qué la gente pierde con bienes raíces? La gente que pierde con bienes raíces pierde porque toma decisiones emocionales, compra por impulso o vende por impulso, porque no maneja los bienes raíces como un negocio, porque no hace los números en forma correcta, porque no invierte en sus bienes raíces, porque no les da mantenimiento, porque no elige bien a sus inquilinos. Y en realidad son varios aspectos que cualquier persona con unas estrategias simples puede solucionar. Ahora, ¿por qué bienes raíces? Los bienes raíces no se pueden malgastar. Una de las grandes ventajas es que cuando yo tenga angustia financiera o la necesidad de un cercano que me diga, ay, tienes tus ahorritos, ay, es que necesito eso, ay, esto. Entonces no va a ser tan fácil perder mi dinero una vez más. Y además, si no puedo vender mi bien raíz, mi mente va a encontrar otra salida y va a encontrar otra solución. Y después no voy a decir, ay, ¿por qué vendí? Entonces, lo primero es, no se puede malgastar. Segundo, es fácil de manejar si tú sabes cómo. Y hay técnicas sencillas para hacerlo. Tercero, puedes comprarlo con muy poco dinero. Con una cuota inicial de un 10, 20, 30%, puedes hacerlo. Y el banco te presta el 70%. Eso no te haría el banco para ningún otro negocio. Si lo hace, te lo presta a un interés 2 o 3 veces de lo que te presta para una hipoteca.
O sea, el banco, aunque no tengas experiencia financiera, si tú demuestras los ingresos y un más o menos nivel de crédito, te va a prestar. No ocurre lo mismo para un negocio, para cualquier otra actividad. Y fíjate, hablando de los negocios, un estudio del Departamento de Impuestos de los Estados Unidos determinó que de 100 empresas que se abren hoy, solo 16 van a sobrevivir en 5 años y solo una en 20 años. Entonces, mientras que si yo invierto ese dinero, en vez de mi negocio, lo invierto en una propiedad, esta propiedad va a estar aquí en 5, en 10, en 20, en 30 años, aun cuando yo ya no esté. No es lo mismo con un negocio. Entonces, dura mucho más, se valoriza. Los impuestos, si yo tengo mi negocio y me gano 100,000, el contador me va a decir, señor, usted va a tener que pagar 30,000. ¿Pero cuál de impuestos? ¿Pero cuál 30,000? Yo no tengo 30,000, no importa, señor. Pero si los tengo en inventario y los tengo en cuentas por cobrar o lo que tengo, lo que sea, me da pena, señor. Pero eso es lo que tiene que pagar. Mientras si mi propiedad se valoriza año tras año, yo no tengo que pagar el impuesto de ganancia hasta que no venda mi propiedad. Solamente pagaré el impuesto a la ciudad o el impuesto predial. Luego es una ventaja absolutamente increíble. Además, imagínate, tú vas al banco, das una cuota inicial y un inquilino te va a pagar los intereses, el capital, los impuestos y los seguros. Increíble, y te va a dejar un flujo positivo. ¿Qué tal tú ir al banco y que otra persona durante 15 o 20 años te pague la deuda? Y esa cuota inicial que tú tienes en 15, 20 años sea algo propio. Algunas personas invierten en seguros para la educación de tus hijos. ¿Tú te imaginas si en vez de invertir en un seguro que ni sabes si tu hijo va a ir a esa universidad o a otra que no pague el seguro, tú tienes la posibilidad de un inmueble que en 15, 20 años es completamente tuyo, se ha valorizado y además no solamente le puedes pagar la educación a tu hijo o a tu hija, sino que seguirás recibiendo ese beneficio de la renta para crear un ingreso pasivo que te permita retirarte. Y si vas comprando varios inmuebles, vas a poder tener una pensión adicional, que no será tan insegura como lo son los fondos de pensiones o el Estado, como todos sabemos. Lo segundo es, organiza tus finanzas personales. No puedes crecer de ninguna manera en tu negocio o en tu vida financiera si tú no organizas tus finanzas personales, si no decides gastar mucho menos de lo que ganas. Una de las razones por las que la mayoría de las personas se quiebran no es porque no trabajen, ni porque no sean honrados, ni porque no sean honestos, ni porque no quieran aprender. Es porque no organizan sus finanzas personales. Si hoy ganas 100 y te bajan tu sueldo, tus ingresos se bajan a 50, tú te acomodas. Si nosotros decidimos, podemos acomodarnos a vivir con lo que tenemos. Quizás no es tan fácil, pero lo podemos hacer. Entonces, lo primero es organizar tus finanzas personales, pagar tus deudas. La primera mejor inversión para cualquier persona es pagar todas tus deudas. Yo tengo varios videos en los que te digo cómo tú puedes pagar todas tus deudas y hay muchas estrategias para hacerlo, pero lo más importante es que tú decidas. En el libro también te digo cómo tú puedes hacerlo de forma más sencilla. Si tú organizas las finanzas personales, las finanzas de tu emprendimiento, de tu trabajo, vas a organizar también la compra para ahorrar una cuota inicial para una propiedad al año. Y entre más deudas tengas, lo que me dice eso es que más capacidad de ahorrar, porque si pagas 10, 20, 30% de interés de todas las deudas que tienes y pagas todas esas deudas que tú lo puedes hacer, todos esos intereses se van a convertir en ahorro. ¿Qué comprar y qué no comprar? Eso es muy importante. Comprar cerca a donde tú vives. Comprar propiedades que se paguen solas. Haz los números para eso. No compres lejos. Yo te diré en el libro qué comprar, qué no comprar, cómo elegir tu propiedad, cómo saber aún sin verla que esa propiedad puede ser interesante para ti. ¿Cómo no permitir que la casa de tus sueños se te vuelva una pesadilla? ¿Cómo construir un patrimonio en forma segura que no solamente te ayude a vivir mejor, sino a construir para ti y para tu familia un futuro seguro con bienes raíces? ¿Cómo comprar con 30% de descuento, 40% de descuento o más? Como yo compré esta propiedad, esta casa la compré con 40% de descuento, con una cuota inicial de menos del 5% y financiada por el dueño. No tenía yo recursos para hacerlo, pero lo hice.
Y tú también puedes hacerlo. Cientos de mis estudiantes han aplicado estas estrategias sencillas que las puedes utilizar en cualquier lugar. ¿Qué vender y qué no vender? Organizar tus activos de manera que se conviertan en activos productivos y no en pasivos que te cuesten. Eso es un aspecto muy conceptual y muy sencillo que, sabiéndolo, te puede ayudar a generar mejor resultado con tus inversiones en bienes raíces. Y hablamos de la renta tradicional, hablamos de Airbnb, hablamos de la renta de habitaciones, hablamos de almacenar o vender cosas. Son más de 50 negocios que una persona, aunque no tenga propiedades, puede hacer. Porque con bienes raíces se pueden hacer muchísimos negocios. ¿Cómo encontrar los recursos para hacerlo? Hay muchas formas. Lo primero es lo que hablamos de bajar los gastos. Eso te va a ayudar mucho porque vas a aumentar tu capacidad de ahorro. Esos ahorros, en vez de gastárselos en una tontería, los pones de nuevo en tu cuenta de ahorros únicamente para crear ese fondo para comprar tu primera propiedad. ¿Te va a tomar tiempo? Por supuesto. No estoy hablando de la riqueza de la noche a la mañana. Esa no es la forma como yo enseño. Yo enseño cómo lograr la paz financiera. Además, tú puedes buscar cómo tener ingresos adicionales. Algunas personas me dicen, ay, es que yo quisiera conseguir otro trabajo. Sí, yo quisiera ganar más. Sí, yo quisiera conseguir ingresos adicionales. Pero ¿has buscado otro trabajo? No. ¿Te has educado para ganar más dinero? No. ¿Has buscado qué hacer con tu tiempo libre para ganar más dinero? No. ¿Lo has mercadeado realmente con seriedad? No. Hay muchas herramientas, muchos recursos que tú tienes. Vende las cosas que no estás usando. Si tienes el lote en Katmandú que estás esperando que se valorice, o las cosas que no te están produciendo, así sea muebles, así sea un carro que no estés usando, así sea la camioneta 4x4 que tú puedes cambiar por un carro más económico y más funcional, o puedes cambiar esa camioneta por 4x4 por una cuota inicial de una propiedad. Hay muchísimas opciones que tú tienes si te comprometes a hacerlo para prepararte. Y una de las formas de prepararte es ponte bonito para los bancos. Juberly Londoño nos habla de cómo es importante ir al banco y preguntar, bueno, ¿qué necesito yo para que me den un crédito? No, es que no vas porque no tengo plata. O yo ya me pregunté en mi banco hace 3 años. No, ir ya a varios bancos, no a uno, y buscar qué necesitas y prepararte, qué tipo de ingresos, cómo presentarlos, cómo presentar tus impuestos, cómo arreglar tu crédito para que tengas lo necesario para hacerlo. Y eso parece mucho, pero en menos de 6 meses tú podrías cambiar tu vida en forma sustancial, y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Cuídate a ti como cuidas a los demás. Cuando yo te estoy diciendo eso, si tu pensamiento es, ay, sí, cuando mi hijo salga de la universidad, ay, cuando tenga esa deuda, ay, cuando no tenga que estos gastos, mira, con el mismo esfuerzo y el mismo compromiso, la misma determinación y terquedad con la que cuidas a los tuyos, cuídate a ti mismo. Yo hace 5 minutos tenía mucho pelo, lo tenía negro, tenía juventud y no me cuidé. No me cuidé financieramente, cuidé a muchas personas, pero yo no me cuidé financieramente hasta que me desperté demasiado tarde. Por eso hago este trabajo, porque no quiero que tú llegues allá. Entonces comienza a cuidarte con la misma terquedad, determinación, responsabilidad y compromiso. Y drama, ponle drama a cuidarte, a hacerte importante financieramente para que tú cuides a ese tú que va a ser un anciano o una anciana en menos de 5 segundos. Desafortunadamente va a ser en instantes, pero tú lo puedes hacer, porque yo hice la diferencia a los 60 años y tengo una vida financiera totalmente distinta si yo hubiera escuchado a alguien decirme estas palabras que te estoy diciendo ahora. Por eso yo quiero invitarte a que te enfoques. Tienes tu vida personal, tienes tu trabajo o tu negocio, y saca de tu negocio, saca de tu trabajo los ingresos necesarios para que tú comiences a ahorrar. Y que tu ahorro no sea para hacer 20,000 negocios, sino para prepararte para comprar una propiedad al año. Una propiedad, un inmueble al año no hace daño. Esto es aplicable en cualquier país. Tengo miles de estudiantes que han cambiado sus vidas, las de su familia, el rumbo de sus negocios, aplicando estos conceptos que son sencillos, fácil, y son ciencias, porque son números. Cualquiera los puede aplicar. Solo necesitas tu determinación, una calculadora y un inmueble al año. Tú lo puedes hacer. Aquí abajo en la descripción del video está el link para que tú adquieras ya mismo tu libro.
que me encantaría que tú cambies tu vida y la de tu familia. Tú me has oído en muchos de mis videos que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento. Y ese ha sido el éxito de mi programa. Ayudarle a cualquier persona que quiera con determinación a mostrarle que no importa que la vida sea durísima, que no tenga plata, que esté en la quiebra, que se sienta viejo, que se sienta joven, que se sienta pobre, que se sienta ignorante. Cualquier persona puede si se compromete. Organiza tu vida. Toma la decisión y recuerda, lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres en tu vida, de vivir la vida que tú quieres, es un pensamiento que no es cierto. Un libro al año no hace daño.